adoramos, Jesús. Dale un aplauso al Señor con toda tu fuerza. Vamos, celebramos a Cristo. Amén. Canta con nosotros. Y subirá, y subirá, y subirá, y subirá nuestra alabanza a Jehová. Y subirá, y subirá, y subirá, y subirá nuestra alabanza a Jehová. Como ríos correrá y la tierra de su gloria llenará. Como ríos correrá y la tierra de su gloria llenará. ¿Cuántos le dan un grito de júbilo a Jesús? ¡Vamos! Gritar bien fuerte. Mira, dice: ¡hey! 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 Pacientemente esperamos a Jehová. Él se inclinó y nos oyó. Él nos sacó de toda desesperación y nuestros pasos afirmó. Él ha puesto en mi boca un nuevo cántico de amor, para que todos puedan ver que Jehová es nuestro Rey y Salvador. Y subirá, y subirá, y subirá, y subirá nuestra alabanza a Jehová. Y subirá, y subirá, y subirá, y subirá nuestra alabanza a Jehová. Como ríos correrán y la tierra de su gloria llenará. Como ríos correrán y la tierra de su gloria llenará. ¿Hay alguien que puede dar un grito de júbilo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bravo! ¡Bendito! ¡Hey! Gritamos a Jehová, vamos. ¡Hey! 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 Pacientemente, dice, pacientemente esperamos a Jehová. Él se inclinó y nos oyó. Él nos sacó de toda desesperación y nuestros pasos afirmó. Él ha puesto en mi boca. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Qué rico que estén conectados en este día para tener una transmisión más de Tiempos de Fe. Y iniciamos con esta palabra que el Señor nos ha dado, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esta palabra, esta es una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, y grábela en su corazón. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Isaías 43:2 es esa palabra. Muy bien. Atesorada en el corazón. Los niños, ¿dónde están? Vamos a orar con los niños. Vamos a orar por los niños y vamos a orar para iniciar esta transmisión y ser de edificación para cada uno de ustedes, ¿cierto? Algunos ya están ahí conectadísimos y otros se siguen conectando y sumando a los canales de YouTube y Facebook. A todo esto, ¿qué le parece si nos contacta y nos manda una fotito de lo que usted nos está viendo, si en un televisor, en un celular, donde si está tomando desayuno, comiendo? Manden una foto al WhatsApp, repórtenos sintonía. El número de WhatsApp es el más 569 868-86003.
más 569-868-86003. Ahora, si nos está viendo en otros países, como lo hacen, tenemos a nuestro hermano David, que está en Alemania, nuestra hermana Lumira, ella también, así que quizá ella está tomando once a esta hora o cenando. En los distintos países que nos ven, mándenos una foto de lo que usted está haciendo, sin duda va a ser de mucha bendición para nosotros. Muy bien, amén. Oremos con los niños. Ya llegaron los niños, les di el tiempo. Muy bien, oramos. Padre, oramos por nuestros niños, te pedimos por cada uno de ellos, oramos para que tú los bendigas, los beneficies, para que tu favor sea con ellos, escóndelos del hombre malo, de la mujer perversa, que tu Espíritu Santo sea llenándoles cada día. Y a los que somos papitos, danos sabiduría e inteligencia, Señor, para poder criarlos e instruirlos en tu palabra, a las mamitas, a los papitos y todos los que estamos en casa. Dios, te doy gracias por cada uno de los que está conectado hoy a esta transmisión. Y quiero pedirte que tú seas bendiciendo su vida, tú seas guardándolos y tu palabra sea sobre nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué rico que esté conectado allí. Y uy, no me conoce. Bueno, me presento. Mi nombre es Ricardo Díaz. Junto a mi esposa, la pastora María Eugenia, tenemos este privilegio de guiar a las familias de Tiempo de Fe a la luz de la palabra y con el corazón lleno de fe para poder impartir fe sobre cada uno de ustedes. Así que si usted necesita fe, muy bien, está en la conexión correcta. Así que hoy vamos a compartir una palabra de Dios. El título del mensaje es el siguiente: de crisis a oportunidad con Dios. De crisis a oportunidad con Dios. Sin duda es algo que usted ha estado escuchando, ¿cierto? Con respecto a lo que es la crisis, transforma esta crisis en oportunidad y esto otro. Pero ¿cómo esto lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer con Dios? Entendiendo que en una crisis las primeras que aparecen son las malas noticias. En una crisis, las primeras que aparecen son las malas noticias. Cuando usted recibe una mala noticia, ¿cierto? Entra en una crisis. Y esa crisis, ¿cierto? Esa crisis es porque tiene que tomar decisiones y el riesgo y los niveles de incertidumbre, ¿cierto?, que se presentan son muy altos. Una crisis es un momento de turbación, es un momento donde todo dice, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, y aquí, y acá, ¿cierto? Y uno empieza como a desesperarse, uno empieza a incomodarse y decidimos, no decidimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué forma lo hacemos? Entonces empieza uno a recibir opiniones, críticas, observaciones y uno comienza a proyectarse hacia el futuro de una forma que se empieza como a nublar el futuro. Cuando sucede eso, estás en una crisis de no saber qué hacer, porque las consecuencias de tomar malas decisiones en una crisis, son complicadas. Entonces, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo transformamos una crisis en oportunidad? Pero con Dios. ¿Cómo transformamos una crisis en oportunidad? Con Dios. Y es allí donde involucrar a Dios es clave en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el futuro, no lo sabemos, pero Dios sí conoce el futuro. Dios sí sabe qué va a suceder en nuestra vida dependiendo de las decisiones que tome, dependiendo de las palabras que declare, dependiendo de con quiénes esté y me rodee. Las consecuencias en tomar decisiones las va a vivir uno y quienes nos rodean. Por lo tanto, en las crisis, ¿cierto? Cuando llegan las malas noticias, nos turbamos y hay que tomar decisiones, lo mejor es aferrarse con Dios. Entonces hay muchas personas que con un corazón muy lindo dicen, transforma esta crisis en oportunidad. Pero no es su crisis, es tu crisis, es su crisis. ¿Cómo yo transformo mi crisis en oportunidad?
¿Cómo yo transformo mi caos en oportunidad? ¿Cómo yo transformo mis problemas en oportunidad? Es la pregunta que uno se hace. Es fácil, la gente que va y lo declara y sonriente transforma una crisis en oportunidad. Pero ¿cómo uno lo hace? Y es allí donde uno se aflige, se angustia, los temores, la depresión comienzan a rodearnos. Y es cuando nuestro corazón debe buscar de Dios. ¿Y es posible transformar una crisis en oportunidad? Por supuesto que sí, pero con Dios. Y es lo que quiero compartir con usted en los próximos minutos. Es lo que quiero compartir contigo, amigo y amiga, que te han compartido esta transmisión. Valga la redundancia de compartir. Es lo que quiero compartir con toda la familia de Tiempos de Fe. ¿Por qué? Porque sí es posible, hermanos y hermanas en la fe, hijo, hija, amigo, amiga, transformar una crisis en oportunidad. Pero tienes que involucrar a Dios. Entonces repitamos la pregunta. ¿Cómo transformamos una crisis en oportunidad? La respuesta a la pregunta es usar enseñanzas de Dios en nuestra vida. Hay que usar enseñanzas de Dios en nuestra vida. La respuesta de cómo transformar una crisis en oportunidad es que hay que usar enseñanzas de Dios en nuestra vida. Y para ello necesitamos las Escrituras y la palabra de Dios. Para ello hay que tomar la palabra de Dios. Hay que pedir dirección a la luz de la palabra de Dios. Es decir, escuchar enseñanzas bíblicas, creer en esas enseñanzas. Comencemos, quiero llevarlos a la palabra de Dios para que de allí saquemos enseñanza en los próximos minutos. Quiero llevarlo para que poder enseñarle a la luz de la Escritura, con fe, cierto que sí es posible que usted transforme una crisis en oportunidad, pero con Dios. Y si quiere hacerlo con Dios, entonces usted va a necesitar palabra de Dios en su vida. Que el Señor nos abra el entendimiento, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para el momento de abrir las Escrituras, podamos disfrutar de esas enseñanzas y usted al terminar este mensaje pueda, cierto, tomar su crisis y transformarla en una oportunidad con Dios. ¿Recuerda lo primero que le comenté de las malas noticias? Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos allí. Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les preguntó por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a fuego. ¡Qué mala noticia! ¡Qué mala noticia llegó a los oídos de Nehemías! Entonces estamos en el escenario. El escenario es el siguiente. Nehemías estaba bien, pero llegaron malas noticias y esas malas noticias generaron una crisis en el corazón de Nehemías. ¿Por qué? Porque los que habían sobrevivido, los que se mantenían en su ciudad, en donde él estaba, en su mundo, en su realidad, recordando que Nehemías era cautivo en el lugar donde él estaba. Pero él estaba bien, estaba con el favor de Dios, Dios lo había bendecido, beneficiado. Por lo tanto, cuando él pregunta con un corazón sincero, ¿cómo está la familia en la ciudad? Y le dicen, muchos han muerto, hay gente que ha sobrevivido. Y los sobrevivientes están mal.
Han destruido las murallas de protección de la ciudad. Han quemado sus puertas. Han sido usurpados, dañados. Están viviendo en gran aflicción. Malas noticias. Es una crisis. Hay una crisis. Y esa crisis que estaba en ese lugar llegó al corazón de Nehemías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en el escenario para poder sacar las enseñanzas. Vamos a mirar a Nehemías y vamos a darnos cuenta de qué es lo que él hizo. Bueno, para eso hay que ir a el capítulo número 1 de Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Porque sabes que cuando estás en crisis debes declamar, es decir, buscar de Dios intensamente. Leamos Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 6. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. Dios del cielo, el grande y temible, Dios que guarda el pacto y las misericordias para con aquellos que lo aman y guardan su mandamiento. Atención con eso. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti de día y noche. ¿Lo leyó? ¿Lo vio en pantalla? ¿Lo está viendo en este momento usted en pantalla? ¡Wow! Mire bien ahí ese versículo, ¿lo ve? Dice, tus oídos, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti de día y de noche. Cuando estás en crisis debes clamar, es decir, buscar de Dios intensamente. Amén. Amén. Buscar de Dios intensamente. Lo primero que debes de hacer en una crisis es buscar de Dios intensamente. Lo hizo Nehemías. Y Nehemías conocía de Dios y lo manifestaba en esa porción bíblica. Dice que lloró, se afligió, ayunó, conducta espiritual. En una crisis debes tomar conductas espirituales para buscar de Dios, orar intensamente, que se es clamar, ayunar, tomar decisiones. Si estás en una crisis, lo primero que debes hacer, conducta espiritual. Una conducta espiritual que te permita buscar más de Dios, concentrarte, enfocarte y en ese tiempo de buscar más de Dios, ser sincero con Dios y abrir tu corazón. Y al abrir tu corazón decirle, yo sé quién eres, porque tienes que conocer de Dios. En una crisis, al buscar de Dios, también tienes que buscar conocer de Él. Y decirle, pon atención a mi oído. Tienes que buscarle de día y de noche. En una crisis no basta solo con una oración intensa de 5 minutos. Debes ser persistente, debes ser constante. Lo que hace Nehemías nos deja una gran enseñanza. En una crisis llora, clama, pide, ayuna, busca de Dios de día y de noche. Intensamente. Debes volverte intensa para buscar de Dios. Debes volverte intenso para buscar de Dios. Quiero decirle algo. En momentos de crisis viene aflicción, pero lo primero que hay que hacer es orar intensamente, buscar de Dios, ayunar, comenzar a tener conductas espirituales. Y eso te va a empezar a marcar el camino para transformar tu crisis en oportunidad. Eso te va a empezar a marcar el camino. Lo primero que debes de hacer, ponga atención con esto, ayúdenme, mire, ponga atención. Si estás en una crisis, lo primero que debes de hacer es buscar en oración a Dios intensamente. Empezar a poner en práctica conductas espirituales, ayunar, empezar a buscar intensamente al Señor con ayuno, conocer de Dios intensamente y además hacerlo en todo tiempo. Y ahí comienzas con la crisis, cambiarla a oportunidad. Ahí comienza de la crisis, pasarla a oportunidad. Es el primer paso, según lo que nos habla Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 6. ¿Qué más hay que hacer? Vamos a Nehemías. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 2. Porque no te debes estancar, no te estanques. Dios te rodeará de gente adecuada en la crisis. Leamos
Leamos, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 2. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Quiero que entienda algo. En una crisis tú no te puedes estancar. En una crisis tienes que seguir con tu vida diaria. Tienes que seguir trabajando. Claro, el semblante de tu rostro puede que cambie, porque la crisis te turba por dentro. Pero después de buscar de Dios, después de ayunar, después de buscar de Dios, usted tiene que salir a trabajar. Usted tiene que levantarse. Usted no se puede estancar. No te estanques. Las crisis se estancan. Pero el que busca de Dios y el que quiere transformar la crisis en oportunidad no se puede estancar. Tiene que seguir adelante. Después de haberse fortalecido en oración, de búsqueda, de tiempos intensos con Dios, debes levantarte, no te estanques. ¿Por qué? Porque Dios te rodeará de gente adecuada en la crisis. ¿Sabe qué le pasa a Nehemías? Nehemías sale a hacer su trabajo, pero algo pasaba en su semblante. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en crisis. Tu corazón está en crisis, se va a notar en tu semblante. Pero quiero decirte que debes examinar quiénes te están rodeando en la crisis. Dios te va a rodear de gente, pero el adversario de tu alma también. El adversario de tu alma también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rodéate de gente que ame a Dios. Rodéate de gente de fe. Rodéate de gente. Permítenos rodearte de gente de fe. En una enseñanza discipulado te rodeas de gente de fe. En una conexión como esta te rodeas de gente de fe. Si te juntas a orar con mujeres, te rodeas de gente de fe. Si te reúnes con varones, con oración, con palabra, te rodeas de gente de fe. Si asiste a las reuniones de los jóvenes que estamos haciendo vía transmisión, te rodeas de gente de fe. Si colocas a los niños en la enseñanza bíblica, te rodeas de gente de fe. Oye, amigo, amiga, pon atención. En una crisis, rodéate de gente de fe. No te estanques. Dios te rodeará. Dios te rodeará de gente adecuada en la crisis. ¿Sabes qué? Dios puede tomar un hombre influyente y beneficiar tu vida. Dios puede tomar un gigante y favorecerte. ¿Sabes lo que pasó aquí? Estaba Nehemías, no estaba estancado, no estaba en su cama en depresión. No, ponga atención. Nehemías dijo, ok, yo voy a cumplir con lo mío, pero se rodeó de gente de fe. ¿Y qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió? Ese hombre que Dios puso sobre Nehemías, que era el rey Artajerjes, le dijo, hey, algo te pasa a ti, porque ese rostro no es tu rostro habitual. Hombre de testimonio, Nehemías tenía testimonio que disfrutaba su trabajo, pero un día estaba triste, un día había tristeza en su corazón, y Dios colocó al rey Artajerjes para poder beneficiarlo. Dios te rodeará de gente para beneficiarte en tiempos de crisis. Declaro esta palabra sobre tu vida. Dios te rodeará de gente para beneficiarte. Dios te rodeará de gente para ayudarte en esta crisis. Porque tú decidiste buscar de Dios, entonces prepárate. Dios te rodeará de gente para beneficiarte. Bueno, ¿y qué más va a pasar? Va a pasar que en esa instancia te preparas para el tercer punto. Debes saber qué pasos de fe tendrás que dar y qué necesitarás en cada uno de ellos. Vamos a Nehemías capítulo 2 versículo 4 al 5. Leamos. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo. Eso me gustó. Oré al Dios del cielo y respondí al rey. Si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Atención, Nehemías 2, 4, 5. Debes saber qué pasos de fe tienes que dar en una crisis. De crisis a oportunidad, buscamos de Dios. Dios te rodea de gente de fe, pero usted debe orar y pedir un plan
de acción, una estrategia, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene que hacer y pedir esto en dirección a Dios. Acciones necesarias a ejecutar. Ponga atención con esto. El hombre de influencia, el hombre de los recursos, le pregunta al hombre que clamó y pidió a Dios dirección. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué hace Nehemías? Ore para que la crisis pase a oportunidad. Debes tener pasos de fe, acción, fija objetivo, fija meta. Ponte en dirección, no te quedes estancado, avanza. Debes saber qué paso de fe tendrás que hacer. Yo estoy dando paso de fe, usted está dando paso de fe en su crisis, dé pasos de fe. Porque esos pasos de fe son esas decisiones, esas acciones que usted debe realizar. Puede ser que usted diga, sabe, me quedé sin trabajo. Dé paso de fe para buscar trabajo. Dé paso de fe para emprender. Hoy mi empresa, algo está pasando. Dé paso de fe para innovar. Dé paso de fe. Mire, mientras usted esté dando paso de fe, dice la palabra de Dios, que la fe agrada a Dios. Por lo tanto, Dios va a estar pendiente de usted. Mientras usted esté dando pasos de fe, Dios va a estar pendiente de usted. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la fe. A Dios le agrada la fe. Tenemos fe junto con mi familia para poder transmitir nuestras reuniones mediante este medio. Y creo que estamos alcanzando a personas que necesitan escuchar estas palabras. No te estanques. Confía en Dios. Rodéate de gente de fe y comienza a tomar decisiones confiando en Dios. Eso es un paso de fe. Un paso de fe es tomar decisiones confiando en Dios, basado en los principios y valores de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que pides? Y Nehemías pudo responder porque tenía un plan, tenía un objetivo, tenía una meta. ¿Cuál eran estos? Mira, rey, necesito que tú me envíes autoridad, estar bajo autoridad. Número 2, yo lo que quiero es reedificar la muralla, las puertas. Quiero que tengas la meta. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que yo me voy a medir. ¿Estoy reedificando o no? Y después le da el petitorio, los recursos. Usted tiene que seguir leyendo después Nehemías capítulo 2. Le pide los recursos y él los sostiene. Debes saber qué pasos de fe tendrás que dar. Entonces, ponga atención con esto. Estoy súper contento para poder entregarte esto. Mucha gente en la vida y hoy por distintos medios de comunicación, la gente dice esta frase: transforma la crisis en oportunidad. Eso es lo que tienes que hacer, pero nadie te dice cómo. Con Dios. Si hay forma de transformar la crisis con oportunidad, racionalmente y con humanismo, positivismo, sé positivo. Sí, hay metodologías, hay estrategias humanas que sirven para transformar la crisis en oportunidad. Claro que sí, pero quiero decirte algo. Tú puedes transformar la crisis en oportunidad con Dios. Y es lo que yo quiero compartirte en este día. Es lo que yo quiero compartirte en este momento. Que tomes tu crisis y le digas a Dios: Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Para eso tienes que tener hábitos espirituales. Orar, ayunar, leer la palabra, buscar de Dios, empezar a escuchar música cristiana, hacer cambios en tu vida. Número 2, tienes que rodearte de gente de fe. Tienes que rodearte de gente que tenga fe en Dios. No te rodees de negativo, no te rodees de crítica destructiva. No te rodees, por favor, no te rodees de gente que en vez de lanzarte hacia arriba te hunde, que destaca tus errores, que te dice: no lo vas a lograr, nadie lo ha logrado. Mira, si nadie lo ha logrado, vas a ser el primero que lo va a lograr. Vas a ser la primera persona que lo va a lograr. Vas a ser aquel que con Dios vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Si nadie lo ha logrado, con Dios tú lo vas a lograr. Hay gente que le gusta copiar lo que hacen otros. Excelente, y le resulta muy bien, pero quiero decirte algo. Mira a la gente que usa la fe y a esa gente imítala. Gente de fe. Pon tu foco en gente de fe. Imitadme a mí como yo a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, una cosa es copiar y otra cosa es imitar. Cuando tú imitas, estás dándole los créditos a la persona correcta, que es Dios. Dios es quien se lleva
todos los créditos en esto. Transforma la crisis. Sí, transforma la crisis en oportunidad, pero toma la oportunidad y ponte a trabajar. Quiero decirte esto. Tendrás que trabajar para Dios y eso te llevará a trabajar para otros. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Pon atención, ya aparece en pantalla la palabra del Señor, está ahí excelente. Mira lo que dice Nehemías capítulo 3, versículo 16 al 17. Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Betsur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial, hasta la casa de los valientes. Leamos inmediatamente Nehemías 3, 31, 32. Malquías, que era uno de los plateros, reconstruyó el tramo que llega hasta las casas de los servidores del templo, de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección, hasta el puesto de vigilancia y el sector que va desde allí hasta la puerta de las ovejas. Lo reconstruyeron los plateros y los comerciantes. Quiero que pongas atención. Si tú ves bien esa palabra del Señor, si tú te das cuenta de esa palabra del Señor, tendrás que trabajar para Dios y eso te llevará a trabajar para otros. Te va a llevar a trabajar para otros. Tendrás que trabajar para Dios y eso te llevará a trabajar para otros. Tendrás que trabajar. Sí. Tienes que trabajar. Es algo que es inevitable cuando tienes fe. Otros no van a hacer lo que tú tienes que hacer. Otros no van a tomar las decisiones que tú debes de tomar. Otros no pueden caminar por ti. Tú debes dar los pasos de fe. Tú debes de trabajar. Y una vez que trabajes, como dice Nehemías 12:27, cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Nehemías 12:27 estoy leyendo. Cuando termines todo, no te olvides de Dios. Cuando termines todo, no te olvides de Dios. Mira, cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas, a todos los lugares donde vivían, y llegaron. Entonces, pon atención, no te olvides de Dios, porque una cosa es transformar la crisis en oportunidad, tomar la oportunidad y ver cómo Dios respalda tu vida, pero lo otro es que te olvides de Él, no te olvides de Dios. En tiempo de la escasez uno recuerda a Dios, pero en tiempo de prosperidad tienes que recordarte de Dios. En tiempo en que no tienes trabajo, claro, uno busca de Dios, pero cuando tengas trabajo tienes que recordarte de Dios y ser agradecido, ser agradecido, ser agradecido. Entonces, mira, vamos, quiero consolidar esto, quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir. La gratitud es evidencia de un corazón agradecido para Dios, con Dios, porque con Dios nosotros tenemos la victoria segura, con Dios nosotros tenemos la victoria segura, que nada, absolutamente nada impida que te olvides de Dios. Recuerda siempre, con Dios saliste de la crisis, con Dios tomaste la crisis en oportunidad. Mira, con Dios, a Él oraste y Él te respondió. La palabra de Dios te sirvió, Él te rodeó de gente adecuada. Entonces, en el nombre de Jesucristo, jamás te olvides de Dios, ese Dios que está contigo, ese Dios que te guarda, ese Dios que obra sobre tu vida. En el nombre de Jesucristo, nunca te olvides que de la crisis saliste tomado del Señor, con Dios. La crisis sí se puede transformar en una oportunidad con Dios, pero no te olvides. Vamos al resumen. Hagamos un resumen de esto. De crisis a oportunidad con Dios. Lo primero que tienes que hacer es orar. Orar, clamar, pedir, ayunar, conducta espiritual, buscar del Señor. 2, rodéate de gente adecuada. El Señor te va a rodear de gente adecuada. Saca a la gente que está en tu vida, que te mete en crisis, que te critica, que te destruye, que no te aporta. Rodéate de gente de fe.
Paso 3, debes buscar fe, tomar decisiones con fe. A eso le llamamos pasos de fe. Trabajo, tienes que trabajar, hay que hacer algo, tienes que trabajar. Y quinto, nunca te olvides de Dios, no olvidarse de Dios. Entonces, resumamos más. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora vas a tomar todas las crisis de tu vida y las vas a transformar en oportunidad con palabra de Dios. Ahora vas a tomar una hoja y vas a escribir en qué áreas de tu vida estás en crisis y algo vas a hacer, vas a orar, vas a pedir dirección a Dios. Él te va a rodear de la gente adecuada, vas a trabajar en pos de eso y nunca te olvidarás que Dios te sacó de esa crisis. Porque tú tomaste la oportunidad de creer en Dios. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad que tú tienes cuando hay una crisis es de aferrarte a Dios con toda su fuerza y ser guiado por Él. Y de esa forma saldrás de crisis a oportunidad. Saldrás de la crisis a una oportunidad con Dios. Ahora, cuando escuche esa frase que hoy está por todo lugar, transforme la crisis en una oportunidad, usted dirá, con Dios. Transforma la crisis en una oportunidad con Dios. Transforma la crisis en una oportunidad. Lo voy a hacer con Dios, buscando de Dios, ayunando con cultura espiritual, con acciones espirituales, pero también tendré un plan de trabajo, me rodearé de gente y me pondré a trabajar día a día, noche a noche, momento a momento y veré el favor de Dios. Y cuando vea el favor de Dios, cuando salga de ese valle de crisis, cuando salga de ese pozo económico en el cual quizás estás hundido, cuando salgas del dolor de haber roto una relación que debías haber roto porque te estaba contaminando, cuando tengas que salir precisamente de lo más profundo del hoyo cenagoso, entonces tú dirás, hasta aquí el Señor me ayudó y Dios hizo este milagro. Y yo tengo fe, no por un concepto religioso, sino por una conducción de vida que he tomado. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra quede en tu corazón. ¿Eres de las personas que aún no tiene fe en Jesús? ¿Eres de las personas que cree que está lejos de Dios? Entonces te invito a hacer una oración. Quiero pedirte que hagas esta oración. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te pido perdón por los errores de mi vida. Decláralo con fe esta oración. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te pido perdón por los errores de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te pido perdón por los errores de mi vida. Jesucristo, te acepto como mi único y verdadero Salvador. Jesucristo, te acepto como mi único y verdadero Salvador. Sácame de esta crisis, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, que es una oración de fe, te doy la bienvenida a los que el Señor nos saca de la crisis, transformándonos en la oportunidad de vivir en la voluntad de Dios. Porque eso es para nosotros. Cuando entramos en una crisis, lo que debemos buscar es la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Y hay que buscarla. Y yo te felicito por estar aquí. Te felicito por haber hecho esta oración y decirle, Jesús, te he recibido en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y a todos los que ya vivimos en fe, no estamos exentos de crisis. Pero saben, toda crisis es la oportunidad para que tú te vuelvas a Dios y comiences a hacer la voluntad de Dios. Permíteme orar por tu vida, por tu familia, por tu casa. Y si estás solito, solita ahí en casa, permíteme, porque no estás solo ni sola. Dios está contigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que están viendo esta transmisión y te damos gracias porque tú eres quien toma nuestras crisis y nos lleva a tomar la oportunidad de hacer la voluntad tuya en nuestra vida. Enséñanos a hacer la voluntad tuya, Señor. Despierta en nosotros tiempos de oración intenso. Despierta en nosotros el anhelo de ayunar. Rodéanos de la gente adecuada en nuestra vida en tiempos de crisis. Enséñanos, Dios, a trabajar duro en favor, Señor, de avanzar. Y, Señor, que jamás nos olvidemos de que tú eres nuestro Dios. Nos olvidemos de ti, Señor, que has estado en nuestras crisis. Padre, hoy salimos de la crisis y tomamos la voluntad de Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hay música de alegría en tiempos de fe. Hay música de alegría. Vamos a alegrarnos con el Salmo 23. ¿Qué le parece eso? Cantemos el Salmo 23. Aunque ande en valles de sombra y de muerte. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos cómo salir de las crisis. De crisis a oportunidad con Dios. En realidad el mensaje es de crisis a la voluntad de Dios. De crisis a la voluntad de Dios. ¿Qué le parece si ofrendamos? ¿Qué les parece si damos gracias al Señor? Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los que se conectan a estas transmisiones. Estoy muy contento, muy alegre de poder compartir con cada uno de ustedes. Y yo quiero pedirle al Señor que bendiga tu vida. Si tú eres de las personas que ofrenda a tiempo de fe, damos gracias a Dios por tu vida, porque las ofrendas llevan a que nuestro corazón sea expuesto ante Dios. Si tú eres de las personas que diezma, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que diezma. Vamos a orar por tu vida y damos gracias al Señor porque ese es un acto de obediencia. Si eres de las personas que ofrenda, ¿cierto?, para la Guardería Musical Sol, para nuestra fundación con la cual llevamos adelante los proyectos, ¿cierto?, de la Guardería Musical en África, nuestros misioneros y ahora todo el trabajo que estamos realizando con la juventud, gracias. Ofrenda con fe a la Fundación Puerta de Esperanza. Tenemos todo eso, ¿cierto?, guiado por el Señor. Estamos agradecidos del Señor, la obra que Dios está haciendo con nuestra Guardería Musical Sol, sobre todo nuestra primera guardería que está en África. Ahí está Lumira, Eugene, y también les recordamos que tenemos que traer a David, que con toda la situación de la pandemia quedó en Alemania y tenemos que hacer la gestión para poder traerlo a Chile comprando su pasaje también. Así que vamos avanzando con fe. Gracias a todos los que ofrendan para la fundación, ¿cierto?, y los proyectos de la Guardería Musical Sol y los otros proyectos que prontamente tendremos más noticias. Vamos a orar. Si no sabes hacerlo, puedes escribir en el WhatsApp y te enviaremos las coordenadas para que puedas ofrendar, diezmar y entregar primicias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada familia que ofrenda, por cada hombre y mujer que da, Señor, y participa en el dar y el recibir. También te queremos agradecer por todos los que nos han provisto los alimentos para compartir con todas las familias de la congregación y algunas que no son de la congregación pero han necesitado ayuda para poder llevar los alimentos no perecibles. Gracias, Señor, por el regalo y la bendición, porque este mes también pudimos llevar alimento a los albergues, Señor, que están alojando gente de situación de calle. Gracias, Señor, porque de lo que nos das nos alcanza también para dar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a cada familia, Señor, que ofrenda, que diezma y entrega primicias. Amén. Amén. Hay algo que no le había contado y ahora en la oración el Señor me lo recordó. Este mes estuvimos apoyando con alimentos a dos, se llaman albergues. Son albergues que hay una fundación, ¿cierto? La fundación de Bethesda abrió dos albergues para personas en situación de calle y ellos están alimentándoles, lavando ropa y todo allí, y nosotros de lo que recibimos en la congregación compartimos con ellos de lo que teníamos para poder dar y también manifestaron su gratitud. El pastor Freddy Villarroel, quien está administrando estos albergues de emergencia, que son dos albergues en situación de calle que alojan personas en situación de calle. Uno está en Lo Prado y otro está en Quinta Normal. Así que damos gracias a Dios. También doy gracias a Dios porque una familia a tiempo de fe fue a visitar los hogares y también proveyó allí. Así que doy gracias al Señor porque de lo que recibimos, de eso damos. Les recordamos a cada uno de ustedes que usted puede estar conectado con los canales de Tiempos de Fe, ¿ya? Facebook, YouTube, Discipulados, todo ahí vamos avanzando. Y recuerde, las reuniones, tenemos pláticas domingo en la tarde 18 horas y tenemos miércoles y jueves nuestros cultos, las reuniones que tienen los jóvenes los días sábados con la PJTV. Así que vamos avanzando y agradecido del Señor. Recuerde esto, de crisis a oportunidad, pero con Dios. Es decir, de crisis
a hacer la voluntad de Dios. Oramos. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios sea sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seas bendecido, seas guardado y paz a vosotros. Nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.